La religión odia a Cristo Jesús. Jesús les dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Estimado auditor, tenga usted cordiales saludos. Mi nombre es Juan Cepeda y en este audio voy a tocar un tema tal vez que muchos no han notado, en especial dentro de las religiones cualquiera esta sea. El tema a presentar es: la religión odia a Cristo Jesús, tal como lo oye. Y esto ha sido así desde los tiempos de Jesús, en los días de su carne, hasta nuestros días. El espíritu religioso ha estado imperando por siglos en aquellos que dicen amar a Dios, pero con sus creencias y enseñanzas lo niegan rotundamente. El común denominador de todas las religiones es exaltar al Padre, pero negar al Hijo. Pues Jesús, en los días de su carne, con su propia boca dijo a sus discípulos lo siguiente: El que a vosotros oye, a mí oye, y el que a vosotros desecha, a mí desecha, y el que a mí me desecha, desecha al que me envió. Lucas capítulo 10, versículo 16. Comencemos. Al citar nuevamente el Evangelio de Juan en el texto base de este audio, de las mismas palabras del Señor Jesucristo, que dijo de sí mismo: Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, el Señor Jesucristo afirma que Él es el único medio para salvación del alma, que Él es la fuente de toda verdad y que en Él hay vida eterna, pues por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, derramando su preciosa sangre, Él limpió lo que antes estaba inmundo ante los ojos del Padre, es decir, nuestra alma. De esta manera Jesús dice algo muy importante que quizás muchos lo han pasado por alto: nadie viene al Padre sino por mí. El Padre Celestial se encuentra sentado en su trono, observando todo lo que acontece en el mundo, además de escudriñar los pensamientos y las intenciones de los hombres. No obstante, el único medio para llegar al cielo, el lugar santísimo, por ende sin pecado, es por medio del Hijo, Cristo Jesús, el cual derramó su sangre para limpiar los pecados del alma. Pues, estimado auditor, no hay otros medios para llegar donde se encuentra el Padre, ni por medio de Buda, ni por medio de Mahoma, ni por medio de la Virgen María, ni por medio del ateísmo, ni mucho menos a través de nuestras buenas obras. A su vez, el apóstol Pedro señala en Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículo 12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ya en los tiempos de su carne, los religiosos judíos aborrecían al Señor Jesús, pues les demostraba a ellos que Él es el Mesías que estaban esperando, y del cual los profetas ya habían hablado de Él. Y se lo demostró por medio de sus milagros y maravillas, los cuales nadie era capaz de hacer. Pero a pesar que el Señor siempre habló a los judíos por medio de señales desde que los sacó de Egipto, estos judíos se mantuvieron en incredulidad y, no contento con ello, odiaban al Señor Jesús y a menudo lo querían hacer caer, y lo más grave, buscaban su vida. Estimado auditor, desde tiempos del Señor Jesucristo en la tierra, Él mismo les muestra una realidad aterradora para ellos, pues dado su extrema religiosidad y por ende su incredulidad, porque con las palabras de su boca les dijo lo siguiente, los cuales lo odiaron aún más. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las saturaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos.
Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo jura por él, y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guía de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo que está dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpiente de generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Mateo capítulo 23, versículo 1 al 36. Estimado auditor, ¿cómo golpeó las palabras de verdad emitidas por el Señor Jesucristo? Los religiosos fariseos y escribas se preocupaban de limpiarlo de afuera, su carne, y pensaban que a través de estas prácticas carnales como el orar en público, el diezmar, el visitar a las viudas, el usar sofisticadas vestiduras, el comer alimentos permitidos, el ser lo más higiénicos posible, sus pecados serían limpiados. Sin embargo, el mismo Señor les dice sepulcros blanqueados, porque en su carne estaban limpios, mas sus almas eran tan inmundas como sepulcros. Juntamente con eso, los religiosos, por medio de sus enseñanzas, no entran a la salvación, pues son ciegos, ni tampoco dejan entrar a la salvación a sus prosélitos. Al final, los mismos religiosos llevaron a la cruz al Señor Jesús a morir. Por otro lado, en los tiempos de la iglesia primitiva, formada en un comienzo solo por personas de la circuncisión, es decir, por judíos,
Pedro era radical en cuanto a la predicación del nombre del Señor Jesucristo entre los judíos, pues él por medio de las Escrituras intentaba persuadirles que aquel varón que fue crucificado y matado por ellos mismos es nada más ni nada menos que el mismo Mesías, el cual dio cumplimiento a las profecías mesiánicas que hablaban sobre él. Por ejemplo, Pedro le cita un famoso salmo del rey David: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo capítulo 16, versículo 10. Pues, estimado auditor, el Señor Jesucristo fue resucitado de entre los muertos por el Padre Celestial al tercer día de su crucifixión, y después de 40 días ascendió a los cielos para sentarse a la diestra de Dios Padre. El Señor Jesucristo no vio muerte alguna, pues él mismo dice en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, lo siguiente: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Después que Jesús recibió la ira de Dios sobre él en vez de nosotros, entregó su espíritu en la cruz del Calvario al morir por nuestros pecados. Un varón llamado José de Arimatea, un discípulo encubierto del Señor Jesucristo a causa del temor que tenía hacia los judíos, le pidió al gobernador Pilato que le entregase el cuerpo de Jesús, el cual aceptó inmediatamente. José de Arimatea después lo envolvió en lienzos con especias y lo puso en el sepulcro, donde una gran roca cubría la entrada. Sin mayor dilación, al tercer día de su muerte, fueron al sepulcro de Jesús los discípulos y las mujeres María Magdalena, Juana y María, la madre de Jesús en la carne. En ese instante se dio cumplimiento a las profecías mesiánicas. El cuerpo de Jesús no estaba, pues el Señor Jesús había resucitado de entre los muertos. No obstante, estimado auditor, respecto a lo que dice el Salmo capítulo 16, versículo 10, en su astucia y maldad, Satanás ha hecho creer a los católicos que aquel santo al que se refiere el rey David son algunos, entre comillas, santos de la Iglesia Católica, los cuales esta misma institución política, militar, económica y terrenal se ha encargado de embalsamar sus cuerpos. Estos santos son Santa Jacinta Mariscotti, Santa Catalina Labouré, Juan Bosco, y el caso más reciente es un joven británico de origen italiano, Carlo Acutis, los cuales con astucia del enemigo han conservado sus cuerpos por medio del embalsamamiento, cuya técnica ya era usada por los paganos egipcios y en la América precolombina en la antigüedad. Estimados auditores católicos, si es que me están escuchando, el santo que no verá corrupción al que se refiere David no son sus ídolos católicos, sino que es el mismo Señor Jesús. El apóstol Pedro cita este texto de Salmo a los judíos en los Hechos capítulo 1 para comprobar la veracidad del cumplimiento de la profecía mesiánica. En este mismo tiempo, los discípulos y los apóstoles eran ferozmente perseguidos por las autoridades religiosas por la causa de Cristo, pues ellos, desafiando a Dios, planearon lo siguiente: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 4, versículos 17 y 18. No obstante, era sumamente menester hablar en el nombre de Cristo, pues solo a través de Cristo las personas podían ser salvas de sus pecados. En lo espiritual, claramente se ve la oposición necia del enemigo a los planes de Dios, pues este ex querubín ha intentado a como de lugar oponerse al Señor Jesucristo, y esto lo ha hecho desde el libro de Génesis al querer mezclar la genética humana, al intentar hacer caer a José con la mujer de Potifar, al mantener al pueblo de Israel bajo el yugo de Egipto para siempre, al atacar al pueblo de Israel por medio de sus enemigos, al intentar matar al Señor Jesús recién nacido por medio del rey Herodes, a través de los religiosos y personas hipócritas que incitaban al Señor Jesús a descender de la cruz, a través de las autoridades religiosas, etc.
Sin embargo, las persecuciones por la causa de Cristo a través de los siglos ha ido menguando paulatinamente, por lo menos en el mundo occidental. No obstante, el enemigo ha cambiado su modus operandi en cuanto a perseguir el nombre del Señor Jesucristo usando falsas doctrinas. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana odia al Señor Jesús al enseñar que María es también otro medio para llegar al Padre, o tienen la famosa frase antiescritural, a Jesús por María. O igualmente el catolicismo romano ha rechazado el sacerdocio de Cristo, al permanecer en el judaísmo, aunque sea de manera simbólica. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos no creen que Jesucristo murió por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, una vez y para siempre, al limpiar las almas con su preciosa sangre, sino que según ellos es necesario que exista una expiación constante de los pecados, y han reemplazado el derramamiento de sangre de animales por el hacer buenas obras, confesar los pecados a un cura católico, o ir a misa, o tomar la hostia, o pagar penitencias, entre otras. No contento con eso, los católicos se inventaron el purgatorio, es decir, un lugar imaginario salido de la misma mente de Satanás, en donde las almas de los fieles católicos van, según ellos, a pagar o a purgar sus pecados. Y una vez que el alma está totalmente limpia, puede ascender al cielo. El purgatorio sería un equivalente a lo que fue el seno de Abraham, un lugar en el cual las almas del Antiguo Testamento, salvas por la fe, iban debido a que aún estaban inmundas por el pecado. Pues como dice la carta a los Hebreos capítulo 9, que era necesario que el testador muriera para que el nuevo pacto entrara en vigencia. Y la sangre del Señor Jesucristo aún no había sido derramada para el lavamiento total de los pecados atados al alma. Pero una vez que el Señor Jesús murió por nuestros pecados, Él descendió a este lugar para llevarse a las almas salvas del Antiguo Testamento al mismo cielo, a la presencia del Padre Celestial. No obstante, satánicamente el catolicismo romano, doctrina de demonios, menosprecia la sangre del Señor Jesucristo, ya que según ellos la sangre del Señor no limpia los pecados del alma, sino que lo hace el mismo purgatorio. E incluso ellos han argumentado que es necesario seguir con la tradición católica para ser salvo. Pero qué diabólica es la doctrina católica romana, que odia al Señor Jesucristo. Por otro lado, las religiones protestantes reformadas, mejor conocidos como evangélicos, no son tan distintos a su madre, la Iglesia Católica Romana. De hecho, ellos tienen su propio día, que curiosamente es el 31 de octubre, el mismo día de Halloween, en donde se celebra la muerte, y en ignorancia, los niños se disfrazan de demonios. Las religiones evangélicas protestantes también exaltan la figura del Padre, pero rechazan al Hijo, independientemente que se opongan a la imagen de María como corredentora de la humanidad, y digan que la salvación es solo por Cristo. Las doctrinas que vienen del arminianismo, como el pentecostalismo y el metodismo, enseñan herética y blasfemamente que la salvación se pierde, ya sea por cometer pecados o por apostatar de la fe. En primer lugar, aquellas personas que abrazan la doctrina de la pérdida de salvación están haciendo inmunda la sangre de Cristo, pues es imposible que una persona pierda su salvación después que se haya arrepentido y creído con fe en el Evangelio. Por medio de la sangre de Cristo son limpiados todos los pecados del alma, haciendo de nuestra habitación un lugar santísimo, apto para que el Espíritu Santo pueda morar. Sin embargo, esta gente incrédula creen y enseñan de que en cierta medida el alma se puede volver a contaminar mediante los pecados de la carne y o apostatar de la fe, y de este modo ser desellados del Espíritu Santo. Pero el mismo Pablo señala a los efesios en 2 ocasiones que el Espíritu Santo estará en los genuinos salvos hasta el día de la redención. Estimado auditor, respecto a las enseñanzas blasfemas de esta gente podemos decir lo siguiente. Ellos enseñan la inefectividad de la sangre de Cristo para limpiar los pecados del alma, pues aún siguen aferrados al antiguo sacerdocio según el orden de Aarón, en el cual se hacían sacrificios de sangre de animales para la expiación temporal de los pecados de la carne. Pero dicha sangre no podían quitar los pecados del alma. Bien lo dice Hebreos capítulo 9, versículo 13, que la sangre de los machos cabríos y de los toros y de las cenizas
de los becerros rociados a lo inmundo, solo santificaba la carne, mas no el alma. No obstante, los de la pérdida de salvación están enseñando que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario está a la par de la sangre de aquellos animales. Pero qué aberración, estimado auditor, enseñar que la salvación del alma se puede perder. Estas personas hacen inmunda la sangre de Jesucristo al quitarle efectividad. Del mismo modo, esta gente intenta mantener una salvación que no tienen mediante la santificación de la carne, es decir, que ellos mismos son sus propios salvadores, que es Cristo más sus propias obras, porque según ellos hay que perseverar hasta el fin para ser salvos mediante las obras. ¿Acaso eso no es aborrecer al Señor Jesucristo, estimado auditor? ¿No es aborrecer su sacrificio en la cruz? ¿Acaso no es aborrecer su bendita sangre, la cual limpia todos los pecados del alma? El Señor Jesús dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5, versículo 24. Igualmente estos religiosos pentecostales y arminianos reformados tuercen Hebreos capítulo 12, versículo 14, que dice: seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Según su doctrina, se debe vivir en santidad para ser salvo, pero lo que no entienden es que se refiere a la santidad del alma, no de la carne, pues la carne es corrupta y su destino es volver al polvo, mas el alma es eterna. La santidad del alma ocurre cuando la persona se arrepiente y cree con fe del Evangelio. Entonces el alma de la persona es limpiada de sus pecados con la bendita sangre de Cristo, y así el Espíritu Santo puede morar allí. Sin embargo, estas personas creen que se refieren a la santidad de la carne, pero qué gente más engañada. Los que somos salvos, parte de la genuina iglesia de Cristo, ya somos santos para el Señor. Leamos lo que dice 1 Corintios capítulo 6, de los versículos 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Lo puede ver, estimado auditor? Ya estamos lavados de nuestros pecados, ya somos santificados por la sangre de Cristo, justificados por la fe. Cristo murió por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y en caso de pecar deliberadamente como salvos, el Señor puede disciplinar mediante la misma muerte de la carne y nos lleva al cielo antes de tiempo. Y eso fue lo que pasó a algunos hermanos corintios, pues ellos no perdieron la salvación por los pecados aberrantes que estaban cometiendo, sino que el Señor destruyó su carne y se llevó sus almas hasta la misma presencia suya. Estimado auditor, ahora me quiero referir a otro grupo, los cuales también odian al Señor Jesucristo, los famosos calvinistas. Toda su doctrina contenida en sus 5 puntos son un esperpento, una bofetada al Señor Jesús y a su muerte en la cruz del Calvario, pues estos pseudointelectuales jactanciosos dicen que la salvación del alma es por una predestinación que hizo el Padre ante la fundación del mundo, pero son un grupo muy pequeños de elegidos, ubicados gran parte de ellos en los países occidentales. De esta manera, estimado auditor, al enseñar que la salvación es por medio de una elección incondicional de Dios, es descartar totalmente el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz por nuestros pecados. Y Jesús es claro al decir que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre sino por Él. Por ende, es imposible que Dios escoja incondicionalmente a un incrédulo para darles la fe, pues aquella persona no está en Cristo, no es de fe. El enseñar que la elección para salvación es incondicional es negar la fe como medio de justificación y es negar el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Pues si los que son salvos mediante una predestinación, entonces el arrepentimiento exigido por Dios, la fe en el Evangelio y sobre todo la cruz del Calvario son meros trámites. Total, según el calvinismo, Dios tiró suertes al elegir
o al predestinar a unos pocos para salvación. Del mismo modo, enseñar que existe una expiación limitada es odiar al Señor Jesucristo. En primer lugar, señores calvinistas, el sacrificio de Cristo en la cruz no fue una expiación, sino una remisión, pues la expiación cubría los pecados de la carne, más los pecados del alma permanecían, mientras que la remisión es un lavamiento total de los pecados del alma por medio de la sangre de Cristo, y se hace efectiva por medio del arrepentimiento y la fe en el Evangelio. No entiendo cómo estos calvinistas que se creen muy letrados e intelectuales no pueden saber esa diferencia. Además, decir que la obra de Cristo en la cruz es limitada es una blasfemia contra el Señor Jesús, pues su obra fue perfecta y para todo el mundo. Bien dijo Juan el Bautista a las personas que estaban siendo bautizadas por él en el Jordán, al referirse a Jesús: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan capítulo 1, versículo 29. El calvinismo es una doctrina salida de la misma mente de Satanás, que odia al Señor Jesucristo. Estimado auditor, ¿y para qué hablar de los otros grupos religiosos tal como los mal llamados testigos de Jehová, que niegan la deidad del Señor Jesucristo, considerándolo como una mera creación del Padre y no como Dios mismo? Qué curioso que ellos usen el nombre de Jehová, pues significa el yo soy, y el mismo Señor Jesucristo se presenta como el yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan capítulo 6, versículo 35. Estimado auditor, el único camino para llegar al Padre es solo por Cristo Jesús, por medio de la fe en su obra en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados. De ningún modo se llega por medio de la religión, pues ellos ponen pesadas cargas sobre sus prosélitos para que no contemplen a Cristo en la cruz, sino que se contemplen a ellos mismos a través de sus propias obras de justicia. Por lo tanto, la religión es un obstáculo para llegar al Padre, ya que niegan al Hijo. Si usted sigue aferrado en la religión, cualquiera ésta sea, huya lo más rápido posible, arrepiéntase, es decir, reconozca que es un pecador, un delincuente ante Dios, que su alma está condenada al mismo lago de fuego eterno, debido a que los pecados suyos están en su alma aún. Y crea con fe que el Señor Jesucristo murió en esa cruz por todos sus pecados, pasados, presentes y futuros, al cargar los pecados de usted sobre el cuerpo de Él y derramando su bendita sangre para limpiar la alma suya de todos sus pecados. Estimado auditor, que este audio le haya sido de gran bendición, y si le gusta este contenido, considere dar un like y suscríbase a este canal Espada y Fe, porque la sana doctrina es lo primero, ya que si hay sana doctrina habrá salvación de almas. Una vez más, mi nombre es Juan Cepeda y que Dios los bendiga. Hasta pronto.